Escándalo. Alil Ibrahim dejó plantada a Esla y la razón es. Uf, tela marinera. Me enteré de esto y no podía quedarme callada, ¿sabes? Esto no es un rumor cualquiera, chicos, esto tiene miga. Imagínense la escena, Esla, radiante, lista para un evento importante y Alil Ibrahim desaparecido. Dejó a la pobre Esla esperando como si nada. ¡Qué fuerte! Para ser honestos, esto huele a que hay algo más que una simple demora. No es normal que un hombre deje así a una mujer, y menos a Esla, que es un bombón y una artista. ¿Qué está pasando de verdad? Muchos dicen que fue un malentendido, que tuvo un problema de última hora. Bla, bla, bla. Pero, ¿quién se cree eso? Lo que yo creo que está pasando es que hay algo de tensión ahí, algo que no nos están contando. Quizás el estrés de la fama, quizás problemas de pareja que arrastran desde hace tiempo. Ya saben cómo son estas parejas de famosos, todo es una fachada para el público. Piénsenlo un momento. Alil Ibrahim es un tipo con carácter, lo hemos visto en sus papeles. ¿Dejaría plantada a su chica por cualquier tontería? Yo no me lo creo. A mí me da que esto es una señal de que las cosas no van tan bien como nos las pintan. Quizás Esla le ha puesto algún ultimátum, o él se está sintiendo agobiado. Y es que para ser sinceros esta pareja siempre ha tenido un aura de demasiado perfecto. Ya saben, los posados en redes, las sonrisas para las cámaras. Pero la vida real no es así, ¿verdad? Siempre hay altibajos. Y esta planta de Alil Ibrahim suena a que uno de esos bajones se les ha ido de las manos. ¿Será que ella está harta de su vida, de sus horarios, de sus ausencias? ¿O será que él se está dando cuenta de que esto de estar con una estrella como Esla es más complicado de lo que pensaba? No sé, pero algo me dice que esto no es el final de la historia, sino el principio de un drama. Recuerden que en este mundo de la farándula, las apariencias engañan. Lo que vemos en televisión o en Instagram es solo una pequeña parte. Y cuando ocurren cosas así, tan raras, tan inexplicables a primera vista, es porque el detrás de cámaras es mucho más interesante y a veces, mucho más turbio. Quizás Alil Ibrahim quería enviarle un mensaje a Esla, o quizás a alguien más. ¿Un ultimátum? ¿Una advertencia? Uf, esto tiene 1000 interpretaciones. Lo que sí sé es que Esla no se va a quedar callada, ella es una mujer fuerte y con carácter. Y si esto ha ocurrido va a querer explicaciones, y no de las que se inventan para salir del paso. Ya me imagino a los fans de Esla atacando a Alil Ibrahim en redes sociales. Y no es para menos, ha dejado mal a su ídola. Pero también hay que pensar en él, que pudo haberle llevado a hacer algo así. No digo que esté justificado, ojo. Pero hay que intentar entender. A mí personalmente me da un poco de pena por ambos. Si están pasando por un mal momento, lo último que necesitan es que todo el mundo esté especulando. Pero bueno, cuando uno es famoso, su vida privada se convierte en un espectáculo, y esta planta de Alil Ibrahim es el último acto de este show. ¿Será que esto es solo una rabieta pasajera, o estamos ante el principio del fin de esta mediática relación? Yo tengo mis sospechas, pero prefiero dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ustedes que lo ven todo, ¿qué creen que realmente pasó? ¿Fue un error tonto o una declaración de intenciones de Alil Ibrahim?